Les voy a presentar una charla que me han solicitado de su país para que les explique el fracaso hepático agudo sobre crónico, acute chronic liver failure. Dar las gracias a los organizadores por esta participación telemática. Sería mejor estar allá disputando su país, pero bueno, es lo que es. Vale, esa es la agenda de la presentación. Primero hablaremos de qué entendemos por acute chronic, cuál es su prevalencia, sus características clínicas y cómo lo diagnosticamos. Hablaremos varias diapositivas de los mecanismos patogénicos implicados en su desarrollo. Luego nos moveremos a, bueno, cuáles son sus patrones de evolución clínica y su pronóstico en función de qué patrón estemos observando. El diagnóstico, los algoritmos diagnósticos que tenemos que seguir básicamente para detectar los factores precipitantes y finalmente cuáles son las opciones terapéuticas actuales del síndrome. Como todos ustedes saben, la cirrosis es una enfermedad de años de evolución que está en un estadio precirrótico durante 10, 30 años, causa la que ustedes quieran, alcohol, virus, bili, y que posteriormente pasa a una fase de cirrosis compensada. El paciente clínicamente está bien, pero no ha hecho ninguna descompensación de las características. Y finalmente, una etapa un poquito más corta de cirrosis descompensada, 3, 5 años en las que el paciente desarrolla las descompensaciones clásicas, ¿no? Ascitis, hemorragia digestiva por hipertensión portal, encefalopatía, infecciones espontáneas. Primer concepto importante. El acute chronic no es exclusivo de la cirrosis descompensada. Los pacientes con cirrosis compensada pueden debutar con un acute chronic liver failure. ¿Y qué características caracteriza este síndrome? La descompensación aguda. Es evidente que este cirrótico compensado va a presentar alguna descompensación de estas, pero de una manera, digamos, aguda, y el fracaso de uno o más órganos. Esto se asocia a una mortalidad alta, por definición, al menos en criterios europeos, por encima del 15%. ¿Qué órganos o sistemas pueden fallar? Desde el punto de vista simple, el hígado, la coagulación, los riñones, la circulación, el cerebro y el pulmón. Pero en alguna diapositiva posterior veremos que todo esto es un poco más complejo, ¿no? Y de hecho lo apunta este pop-up de aquí, que aparte de todo esto, pues tienes problemas a nivel intestinal, a nivel inmune, potencialmente a nivel suprarrenal, etcétera. Los pacientes ya en esta fase, bueno, frecuentemente requerirán un trasplante hepático o si no lo tienen, morirán. Para que le pongan, digamos, cascabel al gato, esto es un caso clínico de un paciente con una crónica. Ingeniero, 52 años, social drinker, con una cirrosis alcohólica, que ya tenía historia previa de descompensación en forma de ascitis, que recibía diuréticos y que nos ingresa por una neumonía con un deterioro clínico pues, rápidamente progresivo. El paciente estaba febril, con leucocitosis, con una proteína C reactiva alta de 52 miligramos litro, histérico con una bilirrubina de 21, encefalopático grado 3, es decir, con criterios con riesgo de aspiración y por lo tanto criterios de intubación, y con fracaso renal con creatinina de 3,2. En esos momentos, bueno, todavía respiraba aceptablemente bien, pero bueno, un poco taquipneico, con saturaciones un poco justas y una presión arterial media correcta. El paciente presenta una descompensación de la cirrosis, ascitis, fracasos de órgano. Vean aquí que no, tenemos un fracaso, luego veremos los cut-offs, pero vamos, la bilirrubina está muy alta, está encefalopático, tiene fracaso renal, tiene unos cuantos fracasos de órgano y, pese a que lo ingresamos en la UCI, murió 4 días más tarde en el contexto de un fracaso multiorgánico. Lo que les comentaba, o sea, el paciente con una acute chronic puede presentar disfunción cerebral, lo que define el fracaso cerebral, el fracaso, la encefalopatía grado 3-4 es lo que define el fracaso cerebral de acuerdo a los criterios europeos. Fracaso respiratorio no es muy frecuente, es de los menos frecuentes y se define por una PAFI por debajo de 200 o si no tenemos presión arterial de oxígeno porque no tenemos gasometría, una SAFI por debajo de 214. El fracaso circulatorio es fácilmente identificable porque es un paciente que requiere vasopresores para mantener su tensión arterial.
fracaso hepático es una bilirrubina de 12 más miligramos de decilitro. El de coagulación es un INR de 2,5 o superior. El fracaso renal se define por una creatina de 2 o más, aunque también hablamos de disfunción renal con creatina de 1,5 a 1,9. Las necesidades de diálisis obviamente también definen un fracaso renal. Y luego en el lado derecho lo que tienen en azul es los matices, ¿no? El corazón en estos pacientes por lo general va bien, pero en porcentajes escasos de pacientes tenemos una miocardiopatía del cirrótico que suponga una disfunción sistólica. La diastólica sí que es frecuente, pero la sistólica no. Como saben, en pacientes con una cirrosis evolucional y más en un acute on chronic, pues estos pacientes presentan una disfunción inmune del sistema innato y el adquirido, que entre otras cosas tiene que ver con una respuesta inflamatoria exacerbada. Están muy inflamados, hiperinflamados. Pueden presentar insuficiencia suprarrenal relativa y tienen translocación bacteriana como buen cirrótico descompensado, entre otras cosas por una disfunción de la materia intestinal. Y para poner la guinda, pues muchos de ellos están sarcopénicos y frágiles, lo que aumenta mucho la mortalidad. En el gráfico de abajo, luego lo repasaremos, tienen el orden de ACLF1 a 3 en función del número de fracasos de órgano. Quédense con que el 3 define 3 fracasos de órgano, pero lo dividimos en A o B en función de si es solo 3 o 4 más. Son pacientes extremadamente graves. Vale, ¿de dónde sacamos nosotros la definición europea del acute on chronic, que es lo que reordenó un poco el síndrome? Saben ustedes, los que se dediquen a algo a intensivos, que existe el SOFA Score, una clasificación del SOFA que mira la función de 3 órganos en población general y te va dando puntos, ¿no? A partir de 2 puntos tienes un fracaso de órgano en función de, bueno, unos cutoffs que se definieron en la población general. Estos criterios en población cirrótica no aplican sobre todo a nivel, ¿no?, de fracaso cerebral, porque bueno, el Glasgow no lo usamos, estamos más acostumbrados a utilizar la clasificación de NES de West Haven, ¿no?, encefalopatía grado 1, 2, 3 y 4, y la coagulación, claro, no la podemos medir por el platelet count, sino que la medimos por WIRIC o INR. Eso nos llevó a modificar el SOFA-Score, ya que al generar el CLIP Organ Failure Score, que es la base de los scores que se utilizan, al menos en Europa, para evaluar el pronóstico de los pacientes con acute on chronic y con acute compensation. En base a la evaluación de datos bueno, de los que disponíamos, pudimos definir el fracaso hepático con la bilirrubina que les he comentado antes, la creatinina, el fracaso cerebral, la coagulación. En azul tienen los criterios de definición de fracaso de órgano que se definen de acuerdo al paper del estudio Canonic publicado en el 2013 y que son los criterios de diseño. Pero no son los únicos criterios, ¿no?, de acute on chronic. Hay otras sociedades que definen la acute on chronic de una manera. Yo he comentado la definición europea, que está en la columna de la izquierda, pero fíjense que los americanos son más simplistas y dicen, no. Fracaso acute on chronic se define por fracasos de órgano que requieran organ support. Es decir, el riñón no te lo define por una creatina, te lo define por requerimientos de diálisis. La encefalopatía, sí, vale, grado 3-4 porque el paciente va a estar intubado. El fracaso vascular por el requerimiento de vasopresores, como nosotros. Y en el fracaso respiratorio no utilizan ni la PAFI ni la SAFI. Es simplemente si el paciente requiere ventilación mecánica. ¿Qué definen ellos como acute on chronic? El requerimiento de un soporte de órgano no les vale, tiene que ser 2 o más. Y luego está la PASEL, la asiática, que recuerden que ellos aplican a pacientes cirróticos y no cirróticos, no es nuestro caso, nosotros solo lo definimos en pacientes cirróticos, como la americana. Utilizan como criterios de fracaso hepático de intereses inferiores, bilirrubinas de 5 o más e INR de 1,5 o más. A nivel renal utilizan los criterios de ACI, del quinto, y a nivel cerebral están más o menos se utiliza el mismo criterio. ¿De acuerdo? Y exigen que el paciente tenga liver and coagulation failure y ascitis o encefalopatía hepática. Es decir, es un paciente diferente. Está una definición que aplican básicamente a reactivaciones del virus de la hepatitis B o al alcohol. Se llegará a un acuerdo, pero de momento cada clasificación, pues cada criterio se utiliza en cada continente.
Claro, cuando tú te pones a mirar qué captura cada cosa, ¿no? Si, por ejemplo, en este estudio, de hecho no es un estudio, es una revisión, pero se pusieron a comparar los pacientes en función, el outcome de los pacientes en función de si los pacientes cumplían la definición de APASL, la de Liesel o both, las dos, ¿de acuerdo? Son dos series, una coreana y el estudio Canonic, y lo que se ve claramente es que, por ejemplo, en la serie coreana, ¿no? Los pacientes que cumplen el criterio europeo o ambos tienen una mayor mortalidad. Y en el Canonic se vuelve a confirmar. O sea, claro, los criterios europeos definen una población a más riesgo de morir. Definen más pacientes, son capaces de identificar más pacientes y con mayor mortalidad. No digo que sea mejor, pero a mí me lo parece. Vale, esta diapositiva es muestra datos del Canonic. Vale, estamos hablando de acute on chronic, que hay diferentes grados de severidad, pero ¿qué es lo que se tiende a ver? ¿No? Pues se tiende a ver que si tú miras una serie de pacientes que ingresan al hospital, la mayor parte de los pacientes, casi un 70%, no presentan fracasos de órgano o presentan, bueno, algún fracaso aislado, pero nada que suponga un acute on chronic. Su mortalidad bajita, entre el 4 y el 6. Estás hablando de pacientes con ACLF1, pues su prevalencia es ya un poquito superior, entre 6%, 6-7% estamos hablando solo de fracaso renal, o 4% si estás hablando de fracasos de otros órganos con disfunción renal y o cerebral, y con ya mortalidades mayores, entre el 19% y el 28%. El ACLF2 es más infrecuente, 7,5% de los pacientes, mortalidades más altas, 32%. Y el ACLF3 es aún más excepcional, ¿no? Estamos hablando de 1,9-1,4% de los pacientes con mortalidades entre el 68 y el 89%. Son nuevamente datos del Canonic, en los que el gráfico muestra la mortalidad a 28 y 90 días en función del grado de ACLF al diagnóstico del síndrome. Pueden ver que a mayor grado de ACLF, mayor mortalidad. Lo mismo ocurre tanto a 90 días como a 28 días. ¿Vale? Lo mismo que hemos estado comentando de la tabla anterior, pero graficado. Y otro dato, por curiosidad, hemos estado hablando de, no, bueno, un 30% de los pacientes que ingresan en el hospital o tienen o van a desarrollar CLF durante el ingreso. Ese es el dato global del Canonic, pero el síndrome es más frecuente, por ejemplo, en Francia o en Bélgica, seguido, por ejemplo, de Alemania o de UK, y es más infrecuente en Italia y en España. Nos movemos un poquito ya al campo de patogenia. Una foto muy rápida que se sacó en el Canonic fue, bueno, ¿qué está detrás de tal fracaso multiorgánico? ¿No? Y miraron la cifra de leucocitos en sangre y la proteína C reactiva. Y como podéis ver, pues el paciente que no presenta acute on chronic tiene niveles significativamente inferiores que aquellos pacientes que presentan acute on chronic. Y a mayor severidad del síndrome, mayor leucocitos y mayor síntesis de proteína C reactiva. Por lo tanto, una respuesta inflamatoria no controlada está por debajo del desarrollo de crítico. Vale. ¿Cuáles son los mecanismos de inflamación? Claro, el paciente puede estar infectado, frecuentemente lo está, lo veremos un poquito más tarde. Entre otras cosas, pues bueno, esto ya saben ustedes que actúan a través de PANS, de Pathogen Associated Molecular Patterns, que activan la respuesta inmune. El paciente puede presentar también una acute liver injury, básicamente por hepatitis alcohólica, que liberan DAMS, que son lo que se dice aseptic inflammation, y un porcentaje de pacientes no desdeñable, no somos capaces de encontrar el factor precipitante, lo buscamos, pero no lo encontramos, y se hipotetiza que estos pacientes puedan tener una translocación de productos bacterianos, al que ustedes quieran, desde la luz intestinal, y esto genera la activación de la respuesta inflamatoria sistémica. Más sobre patogenia, pero viene a apuntalar, pues eso, lo básico que es, desde el punto de vista patogénico, una respuesta inflamatoria no controlada. Fíjense, gráficos muy sencillos
proteína C reactiva, leucocitos, TNF-alfa en sangre e interleuquina 8. TCs por control sano, paciente con acute compensation o cirrosis compensada, perdón. No es control sano, sino cirrosis compensada, en verde, acute compensation azul y naranja, rojo, acute chronic liver failure. Lo mismo que antes. Un incremento progresivo tanto de leucocitos, de proteína C reactiva, de TNF-alfa y de interleuquina 8, si nos movemos desde la cirrosis compensada a la acute crónica. Y si cogemos y miramos, digamos, los diferentes estadios que se han definido recientemente en el estudio PREDIL, vemos exactamente lo mismo. Aquí tienen healthy subject, cirrosis compensada, stable de compensated cirrosis de un paciente que ha ingresado pero que no vuelve a ingresar en los meses siguientes. Unstable de compensated cirrosis es un paciente que te ingresa y en los 3 meses siguientes te vuelve a ingresar, aunque no hace acute chronic. Pre-ACLF es aquel que va a hacer ACLF en los 3 meses siguientes, ACLF 1, 2 y 3. En este caso, pues se escoge como marcador la interleuquina 6 de respuesta inflamatoria y también pueden observar un aumento progresivo, casi logarítmico, en los niveles de interleuquina 6 en sangre. De tal manera que, desde el punto de vista patogénico, bueno, pues el doctor Bernardi y el profesor Arroyo generaron esta figura hace ya 10 años en la que intentan explicar, bueno, la interrelación entre el factor precipitante, la respuesta inflamatoria y el desarrollo de la CF. Aquí tenemos en la primera fase, en el dibujo a la izquierda, cirrótico compensado, en la derecha descompensado. Si un cirrótico compensado tiene un factor precipitante muy intenso, de una intensidad notoria, su inflamación sistémica, que no es inexistente, pero es bajita, se acentúa lo suficiente como para llegar al threshold, al nivel de desarrollo de acute crónico. Si este factor precipitante tan intenso ocurre en una fase de cirrosis descompensada, obviamente va a desencadenar también un acute crónico. Pero un factor precipitante menor aquí que desencadena el acute crónico no lo desencadena en una fase de descompensación, en una fase de compensación. Es decir, lo he explicado. O sea, en esta fase necesitas precipitantes, digamos, potentes. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues bueno, pues tenemos el acute crónico. A mayor factor precipitante, pues mayor severidad del burst. Y en este mismo paper y también en New England, publicado en el 2020, pues terminamos de cerrar un poco el círculo de la patofisiología de la acute crónica, ¿no? Desencadenantes comentados previamente llevan a una activación del sistema innato inmune y el adquirido, respuesta inflamatoria desbocada. Eso supone una disfunción cardiovascular, que era en lo que pivotaba toda la patogenia, por ejemplo, del hepato renal en su momento, y perfusión renal existe, pero no es el único elemento. Esto también lleva a un daño inducido por el propio sistema inmune y a que hay una desviación del consumo energético hacia el sistema inmune. Esto hace pues que haya un hipometabolismo de todo lo que no sea sistema inmune y eso te lleva a la acute chronic liver failure. ¿No? Diapositiva muy importante. Hemos hablado de que los pacientes con ACLF3 pues, tienen peor pronóstico de los ACLF1, pero es que estamos hablando de un síndrome extremadamente dinámico. Fíjense, en este eje tenemos ACLF Grade at First Assessment, ¿no? Cómo nos ingresa el paciente con ACLF1, 2 y 3. Pero en este eje de aquí tenemos el porcentaje de pacientes que están en ese grado de ACLF, pero no al principio, sino al final. Entonces pueden ver que la CLF1, 55% de los casos resuelve la CLF y un 24% se queda igual. Hay un 21% que empeora. La CLF2 también es dinámico. Empeora en un 25%, en un 25% se queda igual y en una suma de 48 o resuelve o mejora CLF1. Incluso la CLF3 no se trata de pacientes, evidentemente son pacientes con una alta mortalidad, 68% van a permanecer igual en la CLF3, pero un 20% o resuelven el ACLF3 o baja ACLF1. Es decir, un 20% es un porcentaje notorio como para no negar a estos pacientes su ingreso en este.
¿Qué score utilizamos para evaluar la mortalidad de estos pacientes con ACLF? Un score específico. No utilizamos ni el MEL, ni el MEL sodio, ni el MEL 3, ni el MEL nada. Esto solo se limita a evaluar la función hepática, ¿no? o renal. Utilizamos el CLIF ACLF Score, que es el CLIF Organ Failure Score, al que se le suma la edad y los leucocitos. Pueden ver que este score es mejor en términos de área bajo la curva, no es que sea un área bajo la curva excepcional, 0.72, pero es mejor, mucho mejor que el MEL o el MEL sodio. Y eso también ocurre a los 90 días. Vale. O sea, la idea es que es un síndrome dinámico, que tenemos que evaluar los fracasos de órganos tras la intervención, tras darles un tratamiento, y al paciente es mejor que lo leamos no al principio, porque la foto nos va a salir movida, sino tras la intervención, a los 3-7 días. Esto bueno, mostramos también con datos del Canonic. Vimos que cuando tú miras el grado de ACLF a los 3-7 días, no al ingreso, eres capaz de establecer el pronóstico de los pacientes a largo plazo, a seis meses. Vean que los pacientes que no presentan ACLF a los 3-7 días de haber ingresado con ACLF, pues tienen una mortalidad o una sobrevida a los 6 meses del 62%, muy parecida a los del ACLF1. En cambio, donde tenemos el problema real y donde uno debe pensar en la realización de un trasplante urgente es aquí, porque las mortalidades son muy altas y muy pronto aparte. Fíjense que tiene a los 28 días, más de la mitad de los pacientes han muerto si tienen una CLF 2 a los 3-7 días y casi el 88% si tienen una CLF 3. Estos pacientes requieren una aproximación terapéutica diferente. Yo les voy encarando hacia el trasplante, pero claro, estas reglas de futilidad no solo me dicen si tengo que correr, sino cuándo tengo que parar, que es una de las cosas que les gusta mucho a los intensivistas y con razón. Es decir, yo te doy el ok, vale, ingreso al paciente, hago todo lo que tengo que hacer, pero si el paciente no me responde, ¿puedo parar o no? Vale, pues estas reglas de futilidad las generamos también hace 10 años y son bien sencillas. Miramos el grado de ACLF a los 3-7 días. Si el paciente con ACLF3 tiene 4 o 6 fracasos de órgano, las posibilidades de sobrevida a 28-90 días son prácticamente nulas. Si no estamos pensando en un trasplante, se puede parar. Y lo mismo si lo que miramos no es el número de fracasos de órganos, sino el CLIF ACLF score que les he dicho. Por encima de 64 en ese momento, el paciente pueden parar, es fútil seguir tratándolos si no tiene un trasplante. Y en ese mismo paper en el que describimos las reglas de futilidad, pues nos atrevimos a generar un algoritmo terapéutico en el que incrustamos el trasplante o el potencial trasplante. Lo que nosotros decimos es, vale, usted ingresa a un paciente con ACLF, si requiere UCI, lo ingresa en la UCI, lee el paciente a los 3-7 días, si el paciente tiene una evolución aceptable, ya ha resuelto el acute crónico o tiene un ACLF1, sus mortalidades no van a ser especialmente altas, por lo tanto tiene posibilidad de evaluarlo de una manera regular para el trasplante y, bueno, pues si no hay una indicación para el trasplante, lo trasplanta. Y si la hay, pues tendrá una mortalidad que es del 40%. La parte importante está aquí. Si el paciente a los 3-7 días tiene una CLF 2-3, sus mortalidades a medio plazo son altas, por lo tanto tenemos que promover una evaluación rápida para el trasplante. Si no hay contraindicación para trasplante, hay que trasplantarlos y en datos del Canonic con muy pocos pacientes tenían una sobrevida al año del 80%, a los 6 meses, perdón. Pero si no, pues no, tu equipo de trasplante no lo quiere trasplantar, o es muy mayor, o está muy sarcopénico, hay una serie de criterios y no te lo llevas a trasplante, pues entonces tienes que leer dónde estás y ver si realmente existe alguna de las reglas de futilidad que hemos mencionado antes. 4 o más fracasos de órgano o 15 ACLF score por encima de 64. Si ese es el caso, el paciente no tiene posibilidades de sobrevivir de parar. Vale. Nos movemos ya al campo del diagnóstico. Diagnostic workup in patients with ACLF. Bueno, tienen que dedicarse a, primero, buscar el factor precipitante, los que hemos comentado antes. Infecciones probadas, severe alcoholic hepatitis. Una hemorragia en sí puede desencadenar acute crónico. En nuestra experiencia, solo si la hemorragia es grave o transfusión shock.
Evidentemente, el empleo de neurotóxicos, nefrotóxicos, pues también puede precipitar. No hay que otro problema. Hay más, pero evidentemente, yo qué sé, una dismaniasis, por ejemplo. Y luego tienen que evaluar primero el factor precipitante y luego cuánto de grave está el paciente, ¿no? Si necesita ingreso en UCI, número de fracasos de órganos, en qué grado de ACLF estamos y calcular el CLIF de ACLF. En el Diagnostic Workup, pues tienen que incluir todo el assessment de una potencial, la existencia de una potencial infección bacteriana y de datos de colonización y evaluar de una manera exquisita la función de órganos y sistemas, que incluye pues, desde el tacto hasta la ecoscopia cardíaca, evaluación adecuada del riñón, bueno, lo que ven en la diapositiva, nada que no sepan hacer. Y como estamos buscando, pues hay veces que si tú tienes, por ejemplo, un fracaso hepático y no terminas de verlo claro, claro, sobre todo si tienes una hipertensión media notable, pues tendrás que buscar serologías para virus hepatotropos, hacer una ecografía abdominal seguro y en caso de fracaso hepático, al menos en nuestro centro, una biopsia hepática transegura. Vale. Como factores precipitantes, lo hemos dicho antes, pero para que lo vean de una manera gráfica, los has de buscar. El más frecuente que van a encontrar es una infección probada, seguido de una hepatitis alcohólica. Con frecuencia hay pacientes que tienen ambos factores precipitantes y con frecuencia tienen incluso alguno más, como la hemorragia por shock o la cefalopatía tóxica. Vale, con respecto a las infecciones bacterianas, que es una de mis debilidades, claro, el factor precipitante fundamental, si el paciente es alcohólico o si no lo es, que ustedes tienen que descartar es la presencia de una infección bacteriana. Fíjense que un 25% de los pacientes que ingresan al hospital, de acuerdo a datos del Canonic, que cuando se hizo un estudio post-hoc, estaban infectados, pero la prevalencia de la infección es mayor, significativamente mayor en acute and chronic, sobre todo en el ACLF3. Más de la mitad están infectados en el momento del diagnóstico del síndrome. Por lo tanto, tienen que ser muy, muy precisos en buscar esa infección y tratarla, porque si no, el paciente no va a funcionar bien. También el riesgo de desarrollo de infección a corto plazo es muy alto. El 60% de los pacientes con acute que no están infectados al diagnóstico del síndrome se infectan a las 4 semanas. ¿Y cómo los tratamos? Pues bien, como saben hacer ustedes, siguiendo las guías clínicas. Si estamos encarando una hemorragia varicial, pues bueno, pues sí, ¿no? Tenemos que resucitarlos de una volumétricamente con transfusiones limitadas siempre y cuando el paciente no sea un child C. Si es un child C, nosotros no utilizamos una hemoglobina de 7 gramos litros, sino de 8. Profilaxis antibiótica, somatoterli, banding, Erbitix, ¿no? Si el paciente pues cumple los criterios del paper de García Pagán, siempre y cuando tenga un child PUC de 14 o 15 puntos. El fracaso renal se trata, pues como saben hacer, terripresión y albúmina en el pato renal, y si tiene criterios de diálisis y una necrosis tubular, pues diálisis. Fracaso cerebral, importante que intuben a los pacientes con grado 3, 4 para proteger la vía aérea. Pero si no, los pacientes se pueden aspirar y se mueren. ¿Eh? Nada que no sea, que no sepan. Importante aquí en este punto, fracaso hepático. Claro, si tienen delante una hepatitis alcohólica con o sin biopsia y un grado 3 de ACLF, es bastante poco eficaz en la predicción allá. El 8% responden. Entonces, nosotros no los tratamos, solo los tratamos si estamos ante una ACLF 1 o 2. Y reevaluamos el IL score no a los 7 días, sino a los 4. Si tienen una reactivación del B, pues tenofovir, entrecavir, ribabilina, aunque está discutido en hepatitis C. Y los sistemas de aporte hablaremos un poco, pero bueno, lo único que nosotros estamos utilizando realmente es el recambio plasmático. Con respecto al fracaso circulatorio, pues norepinefrina como vasopresor inicial, y muy importante, como la mayor parte de los shocks son por infección, pues una administración de antibióticos adecuada y perfilada por su patrón local de multiresistencias. Un fracaso respiratorio no hacemos nada especial. Esto sí, la posición de prono en un fracaso respiratorio refractario se la han de pensar muy mucho porque es la antesala de que el paciente fallezca. No digo que no se pueda hacer, pero es muy poco frecuente, poco probable que el paciente salga adelante.
Y con respecto a coagulation failure, pues prácticamente la idea es no aportar nunca factores de riesgo. Vale, finalmente lo que les suele gustar, que es si tenemos sistemas de soporte hepático para mejorar a estos pacientes. Lo primero es lo que pone en azul. O sea, ningún sistema de soporte hepático, se llame MAR, se llame recambio, se llame lo que quieran, funcionará si el tratamiento médico estándar no se ha hecho de una manera adecuada. Si fallas en esto, el paciente se va a morir. Vale, y de los sistemas de soporte hepático se pueden utilizar como puente al trasplante, ¿no? O como puente a la regeneración. En mi experiencia, en paciente con acute on chronic, esto último, en negro, no va a ocurrir. Son sistemas de soporte hepático que te los puentean al trasplante. Si no hay trasplante, el paciente se muere. Hay datos ya de hace tiempo de series de cohortes retrospectivas que sugieren que el recambio plasmático pues, mejora la sobrevida en pacientes, por ejemplo, con acute on chronic asiáticos por reactivación del B, que reciben su terapia antirretroviral, o sea, la carga baja, pero es algo más que bajar la carga viral, detoxificar a los pacientes. Esta es la imagen de lo que sale del plasma, ¿no? El plasma de un paciente recambiado, y aquí se abrieron las curvas y sí que parece que hay un impacto, un cierto impacto en la sobrevida. Hay otros estudios que también de cohortes que nos indican que, bueno, por ejemplo, ¿no? Si tú miras acute on chronic, recambio versus standard medical therapy, aquí no hay ninguna diferencia. Cuando los divides en si te hacen como puente al trasplante o no, te puede ver que cuando no hay bridge to recovery no hay diferencias y cuando hay trasplante tampoco, pero cuando tú los miras por severidad del síndrome, puedes ver que si tú empiezas relativamente pronto, con CLIS por debajo de 65, el recambio plasmático sí que hay una tendencia a que mejore sobrevida. Y si lo divides por número de fracasos de órganos, pues pacientes con menos de 4 fracasos de órgano parecen beneficiarse. Como todo en la medicina, nada es milagroso y si entras tarde con el paciente ya moribundo, pues le puedes poner una vela a San Pedro, que no, el paciente no tiene nada más. Entonces, si, vale, recambio plasmático, puente de trasplante, pues los podemos trasplantar, ¿no? Saben que son pacientes tan graves que si tú los colocas en lista de espera para trasplante, fíjense que su mortalidad más allá de 6 meses es del 90%. Es decir, estos pacientes requieren una priorización diferente a la de los pacientes sin acute crónico. Y no puede estar basado en el MEL o el MEL sodio, porque este score infraestima el pronóstico de los pacientes. Como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos MEL entre 20 y 29, que no es especialmente alto. Claro, si el paciente tiene una CLC3, pese a tener un MEL de 20 y 29, tiene una mortalidad del 64%, que no detecta este MEL, ¿no? Lo mismo pasa con MELs incluso más bajos, ¿no? Mortalidades muy altas con MELs relativamente bajos o bajos. Entonces, clamamos porque haya una priorización diferente, que bueno, de cada centro tiene que decidir, pero desde luego esta no es la respuesta. En el sodio se le dan puntos específicos o tipo de posibilidad de saltar la lista. Vale, finalmente alguna diapositiva de trasplante. Hay estudios de cohortes siempre retrospectivos. Ahora saldrá el Chance Study, que viene a demostrar más o menos lo mismo que les voy a comentar aquí, que es un estudio prospectivo. Esto es un estudio hecho en Bouillon, en Francia, ACDF3, comparan los que se trasplantan en azul con los que, por razones que sean, en naranja no llegan a trasplantarse. Obviamente hay una diferencia en sobrevida abismal. Y luego dijeron, bueno, vale, pero tendrá mucho peso el ACLP3 en la mortalidad del año. Pues vamos a compararlo con Acute Compensation y con formas menos graves del síndrome, ACLP1 y 2. Como ven, muy poca diferencia en mortalidades. Sobrevida del 83,6% en ACLP3 versus 90%, o sea, pierdes un 6,4%, o sea, poco. Y otro estudio, este es de un receptor americano, que viene más o menos a decir lo mismo. El Liver Transplantation in ACLF3 y nos da la sobrevida al año en función del número de fracasos de órganos. Fíjense que aquí llegan a trasplantar 5 o 6 fracasos de órganos y una sobrevida del 80%. No especialmente diferente a la de trasplantar sin organ failures.
He de decir que el CHANS sí que detecta, esto no lo confirma todo esto de aquí, sobrevidas alrededor del 80%, pero en pacientes con 5 o 6 fracasos de órgano tenemos mortalidades del 34-36%. Es decir, nosotros, mm, en, en, base a los resultados del paper del CHANS, pensamos que pacientes con 5 o 6 fracasos de órgano no se pueden trasplantar, han de mejor, ¿no? Este Turubap también evaluó, bueno, vale, el número tiene un impacto el número de fracasos de órgano o ahora el tipo de fracasos de órgano. Bueno, viene a decir que ninguno impacta de una manera relevante, son casi todos muy similares, lo único que el que te trasplanten con, en este caso, respiratory failure era ventilador, pues tiene algo más de peso, no lo sé. Vale, como conclusiones entonces, les hemos dado que la CLF es frecuente, un 30% de los pacientes que ingresan en el hospital y que es un síndrome muy, muy grave que se caracteriza por la presencia de fracasos de órgano, pero que no lo deben considerar un evento terminal. Has de darle una chance al paciente, una opción terapéutica. Que el pronóstico depende, lógicamente, del número de fracasos de órganos, de la severidad de la respuesta inflamatoria y cómo responde al tratamiento. Que los factores precipitantes fundamentales son las infecciones bacterianas probadas y la hepatitis alcohólica aguda grave, que es, vuelvo a decirlo, no es estático, es muy dinámico y potencialmente reversible. A mayor severidad, menos posibilidades de revertirlo, pero incluso las formas más graves en determinados pacientes revierten. Que por ello todos estos pacientes deberían, o la mayor parte de estos pacientes deben ser ingresados en UCI para darles una chance y full organ support si lo necesitan, y que leas al paciente tras ese primer soporte a los 3-7 días, evaluando el número de fracasos de órgano y dice ACLF score. Que, como les he dicho, un paciente con ACLF2-3 que persiste en ACLF2-3 a la semana del inicio del tratamiento tiene mal pronóstico y por lo tanto debe ser evaluado para un salvage liver transplantation, que MEL y Melsodio infraestiman la mortalidad en la lista de espera en el paciente con acute on chronic, y que de momento el plasma exchange es la única herramienta que tenemos y es más que nada un puente al trasplante. No les he comentado nada del Apache, se ha terminado, este es un estudio prospectivo de recambio plasmático en acute on chronic. De los resultados tendremos para más o menos marzo del año que viene, espero que sean positivos. Y mi última diapositiva, si no me equivoco, el trasplante hepático, sin duda alguna, es la única terapéutica eficaz en el paciente con fracaso hepático agudo supracrónico grave, que de acuerdo a los datos de estudios retrospectivos, pero también del CHANS, es el trasplantar a estos pacientes se asocia a un buen pronóstico a largo plazo, con una sobrevida por encima del 80% al año. Pero que, ojo, que la ventana para el trasplante en estos pacientes, esto lo hemos comentado, pero es así, o sea, están tan graves que la ventana para que tú los puedas trasplantar sin que se vuelvan a infectar o se deterioren es muy, muy corta. Por tanto, necesitas una evaluación muy rápida, priorizarlos y trasplantarlos. Y que, al menos en España, tenemos menos receptores, menos pacientes en una lista de espera convencional. Entonces, ser un poco más permisivos en el trasplante hepático e incluir aquí a los pacientes con acúmulo, pues sería una buena medida. Nada, muchas gracias.